La historia está a punto de repetirse, pero esta vez, nadie podrá detenerla. Y cuando el último nombre sea pronunciado desde la silla de Pedro, las aguas se volverán oscuras y el último sello se romperá. Ese día, el tiempo dejará de correr para todos. Mientras el mundo duerme, entre guerras silenciosas, plagas disfrazadas de progreso y una humanidad que ha perdido la fe, una elección secreta acaba de ocurrir en el corazón del Vaticano. Detrás de los muros que durante siglos han ocultado las conspiraciones más oscuras de la Iglesia, un nuevo Papa ha sido nombrado. Pero este no es cualquier pontífice. Dicen los textos prohibidos, aquellos que el Vaticano jamás permitió que vieran la luz, que cuando un hombre de su perfil ocupara la silla de Pedro, se desatarían las señales que anunciarían el inicio de la última persecución contra los justos. Y ahora, esas señales no solo están ocurriendo, sino que se están multiplicando. Guerras sin sentido. Plagas desconocidas. Cielos que sangran al atardecer. Tierras que tiemblan. Y un Vaticano dividido, donde las sombras han empezado a moverse. Esta es la historia prohibida del Papa elegido para ver arder Roma. Y te advierto, lo que estás a punto de escuchar, jamás lo oirás en misa, ni en los libros de historia, ni siquiera en los archivos oficiales de la Iglesia. Solo en los pasillos más oscuros del poder, donde las profecías antiguas y las conspiraciones apocalípticas se susurran en latín antiguo, esta verdad ha sobrevivido. Hoy, por primera vez en siglos, saldrá a la luz. La historia nos ha enseñado que cada vez que el mundo ha estado al borde del colapso, una figura siniestra se ha alzado disfrazada de redentor. Y en este caso, el escenario es perfecto. Jerusalén en tensión. Oriente Medio en llamas. Rusia y Estados Unidos al borde de la guerra total. El Vaticano plagado de conflictos internos y luchas por el poder. Y una Europa moralmente quebrada, acechada por el miedo y la decadencia. Y justo en medio de ese caos, la fumata blanca se ha elevado. Pero esta vez, el humo que se alzó sobre la Capilla Sistina no anunciaba un nuevo pastor, sino el cumplimiento de una de las profecías más aterradoras jamás registradas. San Malaquías, en el año 1139, dejó escrito un mensaje que ha sobrevivido a intentos de quema, censura y silenciamiento. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Y cuando éstas terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Durante siglos, teólogos, herejes y ocultistas han buscado pistas sobre este hombre. ¿Quién sería? ¿Cuándo llegaría? ¿Qué señales lo precederían? Y hoy, esas señales no solo han aparecido, están aquí. El elegido ya ocupa el trono de San Pedro. Y su llegada coincide con una oleada de sucesos que ningún papa en la historia moderna había enfrentado de forma simultánea. Guerras de religión. Persecuciones de cristianos en países olvidados. Crisis moral al interior de la Iglesia. Llamados a un nuevo orden mundial. Señales en los cielos. Todo, exactamente como las antiguas crónicas advirtieron. ¿Coincidencia? No esta vez. Porque hay quienes aseguran que este hombre es el último. El último antes del juicio. El último antes del anticristo. El último antes del colapso. Y esta es su historia. ¿Quién es este papa y por qué hay tanto silencio a su alrededor? Desde su elección, las campanas de Roma sonaron con fuerza, pero no como un anuncio de esperanza, sino como un presagio. Porque para quienes conocen las escrituras ocultas y las profecías olvidadas, su nombre y su historia coincidían demasiado con aquel personaje anunciado hace más de 8 siglos. No es casualidad. No es azar. Todo estaba escrito. León XIV, el nuevo líder del Vaticano, no es un pontífice común. Desde su juventud fue señalado como un hombre con una extraña fascinación por los textos apocalípticos. Los rituales arcaicos y las enseñanzas prohibidas que solo los teólogos más atrevidos se atrevían a leer en la clandestinidad. Durante años, se mantuvo en las sombras, escalando posiciones con un silencio inquietante. Nunca apareció en los grandes eventos mediáticos. Nunca mostró una opinión pública sobre los temas del mundo. Y sin embargo, en los pasillos del Vaticano, su nombre resonaba como un eco siniestro. Ese hombre traerá oscuridad, decían los ancianos. Es el Pedro el Romano de la profecía de Malaquías. Pero lo más perturbador no es su perfil oculto, sino lo que ha ocurrido desde su ascenso.
Guerras que parecían contenidas, se desataron. Catedrales antiguas arden en misteriosos incendios. Iconos sagrados han comenzado a presentar grietas, manchas y lágrimas de sangre en distintos lugares del mundo. Videntes, ocultistas y religiosos han empezado a reportar sueños recurrentes, donde una figura de blanco, con ojos de fuego, camina sobre las ruinas de la Basílica de San Pedro. Y siempre es el mismo rostro, el del nuevo Papa. Hay cardenales que se han atrevido a denunciar, en privado, que el Vaticano ya no es controlado por hombres de fe, sino por sombras. Que bajo la ciudad de las 7 colinas, en criptas selladas desde tiempos del emperador Constantino, se han reactivado antiguos rituales para invocar al poder que una vez intentó derribar el cielo. Y él, León XIV, sería el heraldo de ese renacimiento. No hay declaraciones oficiales. No hay titulares. Porque saben que el día que esta verdad se haga pública, el caos se desatará. Lo inquietante, lo macabro, es que su elección encaja perfectamente con el último puesto en la lista de San Malaquías. Y los teólogos más osados aseguran que León XIV no llegó por casualidad, sino porque el tiempo del juicio final ha comenzado. Y ahora, el siguiente sello está a punto de romperse. Desde el día en que León XIV fue elegido, algo cambió. Los viejos archivos vaticanos, cerrados durante siglos, fueron abiertos en secreto. Se dice que bajó personalmente a las catacumbas prohibidas, donde reposan los documentos más oscuros de la Iglesia. Textos que narran el pacto sellado entre la antigua Roma y las fuerzas que habitan más allá del velo. Un pacto que juraron nunca volver a mencionar. Pero ahora, todo indicaba que había llegado el tiempo. Primera señal. El mismo día de su coronación, una tormenta sobrenatural cubrió Roma. Rayos que parecían arrancados de las páginas del Apocalipsis cayeron sobre la cúpula de San Pedro. Algunos fotógrafos captaron una figura extraña entre las nubes, con túnica oscura y ojos brillantes. La imagen fue borrada de los medios, pero en los foros prohibidos aún circula. Segunda señal. Las estatuas religiosas comenzaron a sangrar. En catedrales de Polonia, Argentina y Filipinas, se reportaron imágenes de la Virgen con lágrimas carmesí. Los sacerdotes intentaron ocultarlo, pero los fieles lo filmaron. Y todos esos eventos coincidieron con la lectura secreta de la profecía de Malaquías, confirmando que el último papa ya había tomado su trono. Tercera señal. En menos de un mes tras su elección, 3 cardenales murieron en circunstancias misteriosas. 2 de ellos hallados sin vida en sus habitaciones. El tercero, desaparecido. Se rumora que intentaron impedir un antiguo ritual que sería realizado bajo la Capilla Sistina, a puerta cerrada. Cuarta señal. Guerras religiosas se intensificaron. En Jerusalén, un ataque a un lugar sagrado desató una cadena de disturbios que aún no termina. En África, comunidades cristianas fueron brutalmente masacradas. En Asia, líderes espirituales advirtieron sobre el despertar de la bestia y pidieron resguardo en monasterios remotos. Los medios callaron. Pero lo más perturbador está en las profecías antiguas. San Malaquías, Nostradamus y los antiguos manuscritos etíopes advertían que cuando el pontífice de ojos de fuego y rostro de anciano fuese entronizado, las puertas selladas del abismo se estremecerían. Teólogos oscuros aseguran que León XIV no es un papa común. Es el heraldo de los juicios. Que su nombre fue elegido en honor a Leonidas, guardián de las puertas prohibidas. Que bajo su pontificado, se activarán los sellos del Apocalipsis uno por uno. Guerras fratricidas. Caída económica global. Apariciones celestiales falsas. Y finalmente, la entronización de un falso Mesías. Y entonces vendrá la última noche. Dicen que bajo su mando, se construirá un altar secreto, y que el cónclave siguiente no será una elección, sino un pacto sellado con sangre. Ya lo hemos visto antes. El misterioso símbolo tallado en el mármol de una antigua iglesia cerrada hace años en Sicilia. La figura encapuchada en las cámaras de seguridad de San Pedro a las 3:33 de la mañana. Y los sueños recurrentes de monjes medievales, todos describiendo el mismo rostro. El rostro de León XIV. No es teoría. Es advertencia. Y mientras los medios hablan de un pontífice de transición, los más antiguos manuscritos aseguran que el juicio ha comenzado y el abismo sonríe. Ahora, escucha bien lo que te voy a decir, porque no lo verás en ninguna transmisión oficial, ni lo escucharás desde ningún púlpito. Desde la elección de León XIV, algo antiguo y olvidado se ha despertado.
Los rituales nocturnos en criptas cerradas desde el siglo XIV han vuelto a celebrarse. Se habla de un círculo de sombras dentro del Vaticano, guardianes de un pacto que precede al cristianismo mismo. Aquellos que en secreto preparan el sacrificio que abrirá las puertas selladas desde la rebelión original. Los signos están aquí, ahora, frente a nuestros ojos. El humo negro visto sobre Jerusalén sin explicación científica. Las grietas en los cimientos de San Pedro, captadas por cámaras de turistas. Los eclipses consecutivos en zonas sagradas, profetizados como heraldos del abismo. Y la advertencia final de los textos prohibidos es clara. Cuando el último anciano de ojos de luz sea entronizado, y las sombras se inclinen ante él, la ciudad de las 7 colinas arderá, y el juicio comenzará. Lo que está en juego no es solo una iglesia, ni un imperio. Es la supervivencia del alma humana. Porque cuando el séptimo sello se abra, y se abrirá, las trompetas sonarán para los vivos y los muertos. Y los nombres serán llamados, uno por uno. Y entre ellos, estará el tuyo. Muchos se burlarán. Otros pasarán de largo. Pero tú, que estás escuchando estas palabras, ya has sido marcado. Marcado como aquel que sabe. Como aquel que ha visto. Como aquel que no podrá decir nadie me lo advirtió. Y ahora dime, ¿vas a ignorarlo? ¿O te vas a preparar? Porque recuerda esta frase, grabada en las catacumbas de Roma desde hace 1700 años. Lo que ha de venir, vendrá. Y ni los tronos, ni las coronas, ni las bestias detendrán su paso. Suscríbete ahora mismo si sientes que estas palabras te han estremecido. Activa la campana porque los próximos videos revelarán lo que ni la iglesia, ni los gobiernos se atreven a confesar. Y deja en los comentarios, yo sé quién es León 14 si tú también has visto las señales. Nos vemos en el próximo video. Si es que todavía queda tiempo.